Hello, welcome to Sparkling English Lesson 39. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I will be sharing with you the content of this new lesson. I hope you will keep working hard and studying. Bienvenidos. Bienvenidos a la lección número 39 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y estaré compartiendo con ustedes el contenido de esta lección. Don't look back, keep on keeping on. No mires hacia atrás, continúa hacia adelante, mirando al frente. Sparkling English for you now. Vamos a empezar hoy con vocabulario y con palabras que usted debe memorizar. Y continuamos con el tema de los homónimos, que ocurren en español también, pero en este caso son frecuentes y ameritan un estudio detallado en inglés. Recuerden que homónimo significa homo igual y nomos nombre, palabras iguales en su deletreo, casi que iguales siempre, y que sin embargo tienen diferencias en cuanto a su significado. Miremos el par inicial. Address significa alocución, discurso, también significa dirigirse a alguien. No dirigirse físicamente caminando, sino dirigirse a alguien en conversación. Pero si yo en vez de address digo address, ya el significado es distinto, significa dirección. Dirección física donde vive usted o dirección de correo electrónico, cualquiera, pero hace referencia a la forma de ubicarlo a usted, un lugar donde una dirección donde lo podemos ubicar. Address, alocución o discurso. Address, dirección. En el siguiente par de homónimos tenemos appropriate, 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 significa apropiado. Pero por el contrario, si yo digo appropriate, significa asignar recursos. Volvamos. Appropriate, 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 significa apropiado. That's appropriate. Es apropiado, es adecuado, está bien, ese sirve. Es apropiado, es adecuado. Pero si pronuncio appropriate, exagero, para notar la diferencia, exagero en ambas. Appropriate, 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 appropriate. En la segunda, appropriate. Repito, no es así. Estoy ampliando la pronunciación para que usted lo entienda, pero en la práctica es appropriate, appropriate, appropriate y appropriate. Otro par de homónimos. Compound. La primera es compound. Fíjese que la tilde fonética está en la primera sílaba. Compound, que significa compuesto, interés compuesto o cualquier cosa esa. Pero también puede ser compound. Compound, compound, compound. Aquí significa componer o capitalizar. Miremos ahora el siguiente, el de contest. Puede ser contest, que significa contienda, o puede ser contest. Fíjense que en el primer caso la sílaba, el acento fonético está en la primera can contest, contienda. Contest, disputar. Fíjense que siempre el verbo lleva el acento en la última sílaba, el sustantivo en la primera sílaba. Mire el siguiente, contrast. Si es sustantivo, contrast, contraste. Pero si es verbo, es contrast. Creo que puede apreciar la diferencia. Contrast versus contrast. El verbo lleva el acento fonético en la última sílaba. El sustantivo lleva el acento fonético en la primera sílaba. Miremos el siguiente, increase. Si va en la primera parte, fíjense, increase. There was an increase.
There was an increase. Pero si es verbo es to increase. Fíjense que está el verbo en la segunda sílaba. Miremos ahora el par de insert. Si es sustantivo es insert. Pero si es un verbo entonces es insert. Insert. Creo que usted ha captado el mensaje. Recuerde, cuando es verbo lleva el acento fonético en la última sílaba. Cuando es sustantivo, lleva el acento fonético en la primera sílaba. Para el caso de los bisílabos o disílabos. Para otros que tienen 3 o más, bueno, ya estaremos mirando cada caso. Seguimos con otros homónimos. Miremos ahora insult. Significa insultar. Pero si decimos insult, es insulto. Recuerde, insult, insult. Y el otro es insult, insult, insulto. El sustantivo, recuerde, en la primera estrofa, el verbo en la segunda estrofa llevan el acento fonético. Mire los siguientes. Este todavía tiene mayor diferencia. Yo puedo decir minute, minute significa minuto, pero la misma palabra si se pronuncia minute significa diminuto. Minute, minuto. 5 minutes after 4. 5 minutos o las 4 y 5. Pero si digo minute, porque esa N se pronuncia como una ñ en español, minute, minute significa pequeñitico, diminuto. Mire el par de homónimos a continuación, el de moderate. Si yo digo moderate, moderate significa moderar. Moderate. Pero si digo moderate, moderate, moderado. El par de object. Si digo object, object, objetar. Pero si digo object, object, es objeto. El siguiente par de homónimos, present y present. En el primero digo present, present. En el segundo digo present. Si digo present, estoy diciendo obsequiar. Pero si digo present, estoy diciendo presente. El siguiente par, produce. Si digo produce, o también puedo decir produce, o también puedo decir, puedo decir produce, produce, producir, o puedo decir produce, producir, pero si digo produce, produce, o produce, recuerden, la diferencia está en el lugar donde va el acento fonético. En la primera es produce o produce, allí significa producir, va en la última sílaba. Si va en la primera es sustantivo, entonces producto, que a propósito produce o produce significa producto, pero sea fruta o vegetales, no es un asiento, no es una tela, no. Cuando se utiliza ese término produce o produce significa un producto vegetal, una fruta o significa una fruta o una verdura. En cuanto al siguiente tenemos progress, ¿verdad? Si decimos progress es progresar. Si decimos progress, estamos diciendo progreso. Recuerde. Acento en la primera sílaba hace referencia a un sustantivo. Acento en la segunda y última sílaba hace referencia a un verbo. Sigamos con otros homónimos. Tenemos aquí protest, protestar, o por el contrario, protest, protesta. El siguiente par, rebel, significa rebelarse. El siguiente es rebel,
Rebel significa rebelde. Mire el siguiente ejemplo del record. Si decimos record, significa registrar. Si decimos record, significa registro o disco antiguamente, el LP, etcétera, los que tienen edad para recordar esos tiempos. El siguiente, read. Fíjense, si decimos read, significa leer, pero con la misma ortografía, si decimos read, significa leído. No rojo, no. Se pronuncia igual a red de rojo, pero read es infinitivo leer, read es el participio pasado y significa leído. Igual ocurre en español. Tenemos esos casos de palabras que son idénticas pero que tienen significados diferentes. La pronunciación por lo general en inglés, como sigue un modelo simplificado de vocales y no vocales, entonces es más fácil. En ambos casos se pronuncia igual. Miremos el siguiente ejemplo. Refuse. Refuse significa rehusar algo, pero si yo digo refuse es basura. Refuse. Insisto, el acento lo resalto para que usted note la diferencia. Refuse significa rehusar algo. I refuse to join you. Rehuso unirme a ustedes. Pero si yo digo refuse, no re, sino refuse, estoy diciendo eso es basura. Refuse, basura. El siguiente par, el subject. Si yo digo subject, es el verbo sujetar. Pero si yo digo simplemente subject, ahí significa tema. Tema de una carta, propósito, etcétera, etcétera. También miremos el caso de transfer. Transfer significa transferir. Pero también se puede pronunciar transfer, transferir. Pero en este caso, tanto el sustantivo como el verbo se pueden pronunciar iguales. Transfer. Fíjense que es igual la segunda pronunciación del verbo transferir con la pronunciación de la palabra transferencia, del sustantivo transferencia. Entonces, transfer, sí señor, es correcto, pero también es correcto decir transfer. Igual entonces se pronuncia en este caso que el sustantivo transfer. Transfer, que significa transferencia. Ya habíamos visto antes que como regla general los homónimos, cuando son un verbo y un sustantivo o adjetivo, el primero lleva el acento en la última sílaba y el segundo en la primera sílaba. Quiero ser insistente, recurrente, repetitivo en esto para que podamos manejarlo sin ningún inconveniente. Al usarlos, es decir, al usar los homónimos, se debe tener el cuidado de aplicar el acento según sea el significado de la palabra. No hay dificultades en su uso, pues el verbo va antecedido por un pronombre y el sustantivo va antecedido por un artículo definido o indefinido. Así que cada vez que usted vea una palabra rara y entonces la diferencia está entre el sustantivo y el verbo. Se debe tener el cuidado de aplicar el acento según sea el significado de la palabra. No hay dificultad en su uso, no hay dificultad, pues el verbo va antecedido por un pronombre y el sustantivo por un artículo definido o indefinido. Un pronombre, recuerden, I, you, he, she, it, we, you, they. Pero si es un sustantivo, entonces va antecedido por the o the, a o an. La pronunciación indica el significado de la palabra y su lugar en la oración. Estas palabras deben repetirse una y otra vez, hasta pronunciarlas con las diferencias establecidas. Hablemos ahora de los relative pronouns. Relative pronouns. ¿Qué es un pronombre relativo? El pronombre relativo tiene su nombre del hecho de que relaciona o conecta una cláusula con su antecedente. Con los ejemplos lo entenderemos. Sin embargo, la selección del pronombre relativo a escogerlo determina su antecedente. Ahora vamos a verlo.
Los pronombres relativos son who, whom, whose, que significan que, quién, a quién, él, la, etc. Que, cuyo, se usan refiriéndose siempre a personas. Son también pronombres interrogativos. Una cosa es pronombre relativo y otra es interrogativo. Interrogativo está en una pregunta. Relativo está en una declaración, en una oración. Entonces, who también es un pronombre interrogativo que significa quién. Whom es un pronombre interrogativo que significa a quién. Y whose es un pronombre interrogativo que significa de quién, a quién le pertenece. Whose book is this? ¿A quién le pertenece este libro? También hay otros pronombres relativos como which y that. Significan que, él, la, etcétera, que. Se usan refiriéndose siempre a objetos inanimados. Recuerde, who, whom y whose se utilizan refiriéndose al hombre. Pero los demás se utilizan refiriéndose a quién, a una cosa. Which y that se refieren a algo que no es humano, un objeto inanimado o a un animal. Which es también un pronombre interrogativo y significa cuál o qué. Ahora, who, whom, whose, which y that son los pronombres relativos que se usan con más frecuencia. Existen otros pronombres como whoever, whomever, whichever y whatever. Estos se usan con menos frecuencia. Y whosoever y whichsoever y whatsoever prácticamente están en desuso, salvo en la literatura antigua. Así que nosotros, gracias por el acompañamiento, pero estos deben ser claros. Los frecuentes son who, whom, whose, which y that. Los otros son menos frecuentes y whatsoever es muy ocasional. Se usa, pero muy ocasional. Así que no abusemos de su uso para no lucir un poco anticuado, un poco antiguo. Miremos con más detenimiento estos pronombres relativos. Miremos who. Se conoce como pronombre nominativo porque nombra a alguien y whom como pronombre objetivo. No le presta atención a eso, solo quiero que usted sepa cómo se califica entre los gramáticos o gramatólogos. Pero cuándo usar el uno o el otro puede parecer confuso, pero es fácil si se comprende que who podría sustituirse por he y whom por him. Eso es todo. Ahora veremos. I know who is coming tomorrow. Yo sé quién, es decir, él, yo sé el que viene mañana. I know whom this book belongs. Yo sé a quién pertenece este libro. Recuerde, who se hace referencia a quién y whom a quién. A ver cómo decirlo porque los confundo. Whom hace referencia solo a esta a el direccionamiento. ¿Quién? Who, quién. Whom, a quién. Who, quién. Whom, a quién. Creo que es la mejor forma de decirlo porque de otra manera estoy diciendo lo mismo. I know who is coming tomorrow. Yo sé quién, es decir, él, viene mañana o ella. I know whom this book belongs. Yo sé a quién pertenece este libro. You know who wrote this letter. Tú sabes quién escribió esta carta. You know whom I wrote this letter. Tú sabes a quién yo escribí esta carta. I share my room with whomever I am told to do it. Comparto mi habitación con cualquiera que me digan. Whoever comes first will be given a free ride. Quien quiera que venga primero recibirá un paseo gratis. Recuerde entonces who, quién, whom, a quién. En las oraciones declarativas, who siempre es el sujeto de la oración, es decir,
Who es quien ejecuta la acción o la recibe, en el caso de que la oración sea pasiva. Miremos ejemplos. The man who brought this book is my brother. El hombre que trajo este libro es mi hermano. They asked her again who accepted. They asked her again who accepted to come. Ellos se lo solicitaron de nuevo. ¿Quién aceptó? Es decir, ella aceptó venir. El who es aquí el sujeto del verbo, el sujeto de la oración. We know who took your globes. Sabemos quién tomó tu guante. She says she knows who arrived late. Ella dice que conoce a quien llegó tarde. I know who is lying. Yo sé quién está mintiendo. Ese quién en estos casos es parte del sujeto. Nuevamente sobre este particular, observe que who es el sujeto porque él ejecuta la acción. I know who is lying. Yo sé quién está mintiendo. Ese who es parte del sujeto. Son dos expresiones. I know, yo sé quién está mintiendo. Son dos declaraciones que aparecen en la misma. Sigamos. Si who va seguido de un verbo, este debe estar en el mismo número, es decir, singular o plural, en que esté el sujeto de la oración. Vamos a ver. Miren en los ejemplos. I, who brought the meals, should be reimbursed. Yo, quien traje las comidas, debo ser reembolsado. You, who asked the question, should respond. Tú, quien hizo la pregunta, deberías responder. We, who know the answer must answer back. Nosotros, quienes sabemos la respuesta, deberíamos contestar. Pero observe en este caso que si no fuese we who know, sino, por ejemplo, he who knows the answer. Fíjense que el verbo ahí estaría en tercera persona. We who know, porque es primera persona plural, pero si fuera tercera persona singular diríamos he or she who knows, porque el verbo debe estar en concordancia con el sujeto, por supuesto. Este debe estar, el verbo, como dice arriba, si who va seguido de un verbo, es decir, el verbo debe estar en el mismo número, singular o plural, en que esté el sujeto de la oración. They who have been here before should lead the way. Ellos que o quienes han estado aquí antes deberían mostrar el camino. He who paid for the tickets is standing. Él que o quien pagó los tiquetes está de pie. Miremos ahora el caso del pronombre relativo whom. Whom siempre quiere decir que, a quién, a quienes, al cual. Es complementario y va acompañado de la preposición del caso. Si es indirecto, cuando es directo no lleva preposición alguna. Miremos ejemplos. They will bring their new child whom we want to meet. Observe que se dice whom, aquí no es who. ¿Por qué? Miremos la traducción. Ellos traerán a su niño a quién, no dice quién, sino a quién. Si es a quién, entonces el verbo, si es a quién, entonces es el equivalente de whom. Usted debe reconocerlo. Si es who, no va esa a delante de quién, simplemente significa quién. He who comes early will get a prize. El que venga temprano recibe un premio. Muy bien. Miren el siguiente ejemplo. You know whom this bicycle belong to. Tú sabes a quién le pertenece esta bicicleta. El siguiente ejemplo, en la siguiente tenemos we are the ones whose brother is missing. Nosotros somos a quienes se les ha perdido su hermano. She's my sister whom they wanted to give an opportunity. Ella es mi hermana a quien ellos le querían dar una oportunidad. Whom
recuerde, significa a quién o qué, a quienes, al cual, y debe entonces siempre traducirse en ese contexto. La usamos en inglés en ese contexto. Miremos algunos ejemplos generales. Who is missing of those invited? ¿Quién falta de los invitados? Whom this guitar belongs to? ¿A quién pertenece esta guitarra? Who speaks English here? ¿Quién habla inglés aquí? Whom do you want to see? ¿A quién desea ver usted? Recuerde, whom, ¿a quién? Who, ¿quién? Who sold you this car? ¿Quién te vendió este carro? Whom do you want to sell this car? ¿A quién le quieres vender este carro? Who is this? Who is it? ¿Quién es? ¿Quién toca la puerta o llama? Whom would you hire? ¿A quién contratarías? Who told you that? ¿Quién te dijo eso? Whom did he say that? ¿A quién le dijo él eso? Otros ejemplos generales. They asked me who I thought would win. Me preguntaron quién pensaba yo que ganaría. They asked me whom I would help. Ellos me preguntaron a quién ayudaría. Recuerde, who, quién. Whom, a quién. Who do you think wrote this letter? ¿Quién crees tú que escribió esta carta? Whom do you think this letter was written to? ¿A quién crees tú que le escribieron esta carta? The first person who spoke was Rick. La primera persona que o quien habló fue Rick. The first person whom I spoke was Rick. La primera persona a quien le hablé, miren la diferencia. First person who spoke, la persona que habló por primera vez. Y aquí es the person whom I spoke, la persona a quien yo le hablé. O la primera persona a quien yo le hablé fue a Rick. Miremos ahora el pronombre relativo whose, que significa, bueno, ante todo este pronombre relativo señala pertenencia y significa cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Se usa en forma declarativa y en preguntas. En preguntas tiene el significado de quién, de quiénes es esto. Miremos ejemplos. They are the ones whose father won the Nobel Prize. Ellos son aquellos cuyo padre se ganó el premio Nobel. He is the one whose dog was lost for a week. Él es aquel o él es cuyo perro se perdió por una semana. O él es a quien, cuyo, cuyas, etcétera, se le perdió por una semana. She, whose voice is so nice, won the first place. Ella, cuya voz es tan agradable, ganó el primer lugar. The persons whose seats were overbooked flew first class. Las personas cuyos asientos habían sido sobrevendidos volaron en primera clase. Sigamos con whose. Ya hemos dicho que significa cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Se usa también en forma declarativa, se usa en forma declarativa con el significado anterior, pero también se usa en preguntas con el significado de quién, de quiénes. Por ejemplo, whose books are these? Whose books are these? ¿De quién o de quiénes son estos libros? Whose car is blocking the exit? ¿De quién es el carro que está bloqueando la salida? Whose cars are blocking the exit? ¿De quién es? En el primero es whose car, fíjense que está en singular. Ahora es whose cars are blocking the exit? ¿De quiénes son los carros en plural que están bloqueando la salida? Siguiente. Whose seats were overbooked? ¿De quiénes eran los asientos que habían sido sobrevendidos? Whose seat was overbooked? Fíjese que el primero es plural. Whose seats were? Este es whose seat was. Verbo en singular en el segundo caso,
verbo plural en el primer caso. Verbo plural en el primer caso. Otro pronombre relativo es that. Este pronombre relativo significa que, el cual, y se usa en forma declarativa con referencia a personas, animales o cosas. En casos donde es un complemento se puede omitir, ya veremos. Ejemplos. I enjoyed reading the books that I borrowed from you. Disfruté leer o disfruté leyendo, como usted quiera leerlo, pero puede decir disfruté leer los libros que me prestaste. You are the one that left the door open. Tú eres el que dejó la puerta abierta. My house is the one that has the red fence. Mi casa es la que tiene una reja roja. Louis, a propósito esta palabra, nuevamente sobre la palabra o sobre el nombre propio, Louis, brings a chair that you requested. Pero también se puede decir Louis brings the chair you requested. Puedo eliminar esa that. Cuando es un complemento se puede omitir sin ningún problema. El otro ejemplo. My home is something that I miss when I am away. Mi hogar es algo que extraño cuando estoy lejos. Pero yo puedo eliminar ese that y decir my home is something I miss when I am away. Significa exactamente lo mismo. En cuanto al nombre Louis, quiero explicar algo, aprovechar la ocasión para explicarle. Realmente, lexicográficamente, fonéticamente, con el diccionario en la mano, uno puede pronunciar ese Lewis como Louis o Louis, sin la S al final, pero por lo general, esto no es de diccionario, es la costumbre. Por lo general se pronuncia Louis cuando es Lewis, pero si es L-O-U-I-S, entonces se pronuncia Louis. Pero si se refiere a un rey de Francia, entonces se pronuncia Louis. Esto es un poco detallado, pero sí se puede pronunciar, ambos se puede pronunciar Louis o Louis, ambos, de verdad, desde el punto de vista académico. Pero se prefiere pronunciar Louis sin la S al final al que se escribe Lewis, y al que se escribe L-O-U-I-S se acostumbra a pronunciar así como un poco más abierto, menos sigamos. Which es otro pronombre relativo. Este pronombre relativo significa que, el cual, la cual, y se usa en forma declarativa como con referencia a animales o cosas. En casos donde es un complemento se puede omitir. Recuerden, yo no utilizo which para referirme a personas. Utilizo which para referirme a personas. Recuerden que es who, whom, whose. Para referirme a cosas, ya ahí tenemos that y ahora tenemos which, pero no se utiliza refiriéndose a personas, which. Miremos algunos ejemplos. I enjoyed reading the book which I borrowed from you. Disfruté leyendo o disfruté leer el libro, en este caso, que me prestaste. El otro ejemplo es Louis brings the chair which you requested. Louis trae la silla que solicitaste. O el anterior, my house is the one which has a red fence. Recuerde que antes habíamos visto que yo también puedo decir my house is the one that has a red fence. El siguiente ejemplo, Louis brings the chair that you requested. Pero se puede utilizar which, cualquiera de las dos. My home is something which I miss when I am away. My tools are something which I appreciate very much. Pero yo también puedo decir, my home is something that I miss when I am away. My tools are something that I appreciate very much. En resumen, which y that se pueden utilizar indistintamente. Muy bien. Miremos este otro caso de which.
como dijimos, se utiliza con animales y cosas y es equivalente a whose, pero recuerden, whose se refiere a personas y which se refiere a cosas, significa cuyo, cuya y su forma en plural, es decir, cuyos y cuyas. Por ejemplo, I enjoyed reading the book which author I met in Madrid. Disfruté leyendo el libro cuyo autor conocí en Madrid. My house is the one which door is made of fiberglass. Mi casa es aquella cuya puerta está hecha de fibra de vidrio. Siguiente ejemplo, Louis brings the chair which back is broken. Lewis trae la silla cuyo espaldar está roto. Siguiente, my home is something which warms I miss when I'm away. Mi hogar es algo cuyo calor extraño cuando estoy lejos. Este pronombre which también significa lo cual. En ese caso exige un sustantivo antes de él, el cual resume la idea de la frase anterior. Por ejemplo, Germans are supposed to be always on time. A standard which only a pan can make it happen. Sorry. Miremos estos ejemplos. Germans are supposed to be always on time. A standard which only the Japanese easily beat. Los alemanes se supone que son los más puntuales, lo cual solo los japoneses superan fácilmente. Observe que la palabra delante de which nosotros no acostumbramos a usarla en español, pero en inglés sí es obligatorio. No podemos decir Germans are supposed to be always on time, which only. No debemos ser específicos. Standard, por ejemplo, or a practice, or a custom, whatever. Siguiente ejemplo, you are always lying, a behavior which I hate. Tú siempre se estás mintiendo, lo cual, eso es lo que significa behavior, lo cual me fastidia, lo cual me molesta. There is always so much noise next to my house, a condition which bothers me. Siempre hay mucho ruido junto a mi casa, lo cual me molesta. Louis brings the chair carelessly, a treatment which is a risk. Louis trae la silla en forma descuidada, lo cual es un riesgo. My brother likes drinking too much, a habit which affects his home environment. Mi hermano consume mucho lugar, lo cual afecta al ambiente de su hogar. What. Miremos el pronombre relativo what. Este pronombre relativo significa lo que y con menos uso también significa cuánto o todo lo que. Miremos algunos ejemplos. It would help you if you remember what they suggested. Te ayudará si recuerdas lo que ellos te sugirieron. You will know what I told you. Bien sabes. You will know what I told you. Bien sabes lo que te dije. I know what she prefers. Yo sé lo que ella prefiere. Lyle brings what they love the most. Lyle trae lo que ellos más aman. My old friend quits at what job he gets. Mi viejo amigo renuncia a cuanto trabajo consigue. Miremos el último ejemplo. Whatever car he buys, it is a junk in few years. Sea cual sea el coche que compre, es una chatarra en pocos años. O cuanto vehículo compra, etcétera, es una chatarra en pocos años. Aprendamos un poco ahora, cambiemos de tema para terminar esta lección y aprendamos un poco del sistema educativo en los Estados Unidos y en Canadá en gran parte, pero yo puedo afirmar en Estados Unidos, realmente no tengo la certeza en Canadá. ¿Cómo es the education system in the US? La educación en los Estados Unidos. La educación en los Estados Unidos comienza con el elementary school, que es la escuela primaria, elementary school, sigue con la intermediate school, que es la escuela intermedia, sigue con el middle o junior high school, escuela secundaria media, y sigue con el high o senior high school, que
que es la escuela secundaria superior. Es diferente en Norteamérica a lo que es en muchos países de América Latina. Elementary School, escuela primaria. Intermediate School, es una escuela intermedia. Ahora veremos cuáles son los años en uno y en el otro. Middle o Junior High School, escuela secundaria media. Y High o Senior High School, donde se gradúan los estudiantes de bachillerato. A propósito, freshman, así como hombre fresco. Freshman significa estudiante universitario de primer año. Sophomore significa estudiante universitario de segundo año. Junior significa estudiante universitario de tercer año. Y senior significa estudiante universitario de último año. Esto en las escuelas de pregrado, o sea, cuando uno sale con un título original de la universidad. Las escuelas de posgrado ya tienen otra forma. Las escuelas de posgrado se llaman graduate school. En el graduate school tú puedes obtener un PhD, que significa literalmente un Doctor of Philosophy, doctor en filosofía. El título PhD, eso es lo que quiere decir. O puedes obtener un Master's Degree, un grado de maestría, o puedes tener un Bachelor Degree con tus 4 años. Si vas a la escuela de posgrado, puedes tener un Master's Degree o un PhD Degree, pero si te gradúas con los 4 años y no continúas, entonces tienes un Bachelor's Degree. Muy bien. Expliquemos un poco más el Explanation on Schooling in the USA. Explanation on Schooling in the USA. Explicación de la enseñanza en los Estados Unidos. Generally, there are 3 stages. Elementary school, que va de los grados K1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay lo que se conoce como el Intermediate School, que va del 3 al 4 o 5, 6. Pero ya no es tipo K, ya es diferente, es otro nivel. También se puede ir al Middle School o Junior High School, que va de los grados 5 o 6 en algunas instituciones, 7, 8 y 9. Y finalmente el High School o Senior High School, que va de los grados 9, 10, 11 y 12. En general hay 3 etapas: escuela primaria, grados K1, 2, 3, 4, 5, 6, primaria. Pasamos a la escuela intermedia, vamos a los grados 3, 4, 5, 6. Si vamos a la escuela intermedia o secundaria, vamos grados 5, 6 hasta 7, 8 y 9. Y si ya vamos a la escuela secundaria superior o secundaria, se cubren los cursos o los grados 9, 10, 11 y 12. Miremos ahora an explanation on college, university, schooling in the USA. Tengamos una explicación de la enseñanza universitaria en los Estados Unidos. 4 years of education are required to have a bachelor's degree. Freshman, sophomore, junior, and senior. Se requiere de 4 años para tener un grado de profesional con los nombres antes indicados. Recuerden cuál es el primero: freshman, primer año en la universidad; segundo año, sophomore; tercer año, junior, ya está que cosecha; y el último es senior. Muy bien. Glad you're keeping on. Me alegra de que continúes. Looking forward to seeing you next time. Thank you for being with us this time, and again, I hope to see you soon. And please, don't give up. No abandones. No te rindas. Don't give up. Keep studying. You're learning, and you will harvest. You will reap the harvest. Cualquiera de las dos expresiones. You will reap the harvest. Cosecharás lo que estás sembrando. So, keep going. Don't let me down. No me dejes mal. And I'm so glad to be able to be with you. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now. See you sooner.